En el año 1184 se produjo un gran incendio en el monasterio de Glastonbury, en el condado de Somerset. Y según un fuerte rumor que aún resuena, este fue intencionado. Las llamas convirtieron en cenizas cientos de libros antiguos, sin que nadie pudiera evitarlo. Pero uno de ellos, debido a su importancia, no se hallaba con los demás. Estaba escondido en otro lugar más seguro. Por eso, milagrosamente, consiguió salvarse de la quema. Es el primer documento judeocristiano que menciona eventos descritos en la Biblia, contados de una forma diferente, y añade mucha más información que a muchos les dejará con la boca abierta. Se trata del Kolbrin, una colección de 11 libros, 6 egipcios y 5 celtas, en los que se hablan de episodios desconocidos del pasado antiguo de la humanidad, que han sido deliberadamente ocultados y sustituidos por los actuales libros tanto cristianos como judíos. A lo largo de los siglos, se ha conspirado para enterrar los libros de Kolbrin, y todavía se sigue haciendo. En Internet se oculta información, y se le ha tachado de ser una tontería. Pero si fuera así, ¿por qué ha sido el libro más perseguido de la historia, superando al libro de Enoch y al libro de los gigantes? El Kolbrin, o Biblia Kolbrin, muestra un extenso conocimiento de nuestro pasado, recogido en 5 libros escritos por místicos celtas y 6 libros que están compuestos por antiguos rollos egipcios escritos por escribas, después de los acontecimientos que sucedieron al éxodo hebreo de Egipto. Fue publicado por primera vez en Nueva Zelanda en 1994 por Hope Trust, actualmente disuelto, y Kuldian Trust, una organización metafísica basada libremente en los Kuldis originales o seguidores celtas del antiguo cristianismo. Esta colección fue llevada al suroeste de Gran Bretaña por José de Arimatea en el siglo I después de Cristo. Algunos han sugerido que el escritor Iolo Morganwg, nacido en el 1747, falsificó el Kolbrin, pero la exhaustiva investigación realizada por Yvonne Whiteman descartó esa posibilidad, llegando a la conclusión que se trataba de un rumor más en el intento de desprestigiar su contenido. El Kolbrin y el libro que lo acompaña, el Kailedi, que significa extraños sabios, fueron llevados a Nueva Zelanda desde Reino Unido como textos mecanografiados y dados a conocer con una introducción escrita por un anciano marinero mercante que asistió a un Gorset, consejo de bardos y druidas galeses u otros celtas que pertenecían a una organización hermética y fallecieron en la década de 1990. En 2005, el Kolbrin fue pirateado y publicado en edición de bolsillo como una Biblia por Your Own World Books en Nevada, Estados Unidos. Los editores estadounidenses han intentado reconstruir la historia del texto de Kolbrin. Piensan que podría haber sido escrito en escritura hierática egipcia después del éxodo de los judíos, y luego traducido a escritura fenicia y llevado a Gran Bretaña. Desde allí se habría traducido al celta antiguo británico, luego al inglés bíblico y después al inglés moderno. Según sus cálculos, los libros celtas se escribieron entre el 20 y el 500 después de Cristo. Según se narra en la introducción, los manuscritos de Kolbrin fueron rescatados de la abadía de Glastonbury tras el gran incendio de 1184, que destruyó prácticamente todos los edificios. Asegura que fue provocado con la intención de destruir los manuscritos heréticos de la biblioteca. Pero, por suerte, los manuscritos de Kolbrin se hallaban en otro lugar. Después de esta tragedia, fueron custodiados por un grupo llamado los Kuldianos, seguidores de las creencias de los Kuldis celtas. Algunos manuscritos fueron transcritos en planchas de metal en el siglo XVII,
y fueron conocidos como el Libro de Bronce de Gran Bretaña. Durante algún tiempo, el Colbrin estuvo enterrado bajo un túmulo de piedras en las montañas de Gales. Desde 1920 hasta 1930 fueron olvidados, y durante el Segundo Conflicto Mundial no les dieron ningún valor y fueron desechados, pero luego se rescataron. En la introducción se comenta que había 5 grandes cajas de libros que contenían 132 rollos y 5 volúmenes que constituían el Gran Libro de los egipcios. Pero con el tiempo muchos se perdieron o fueron destruidos, como el Libro Menor de los egipcios, el del Juicio del Gran Dios, el Registro Sagrado, el Libro del Establecimiento, el de los Brebajes Mágicos, el de los Cantares, el Libro de la Creación y la Destrucción y el de la Tribulación. Estos antiguos manuscritos egipcios y celtas recogidos en el Colbrin hablan de genética, de las catástrofes globales que hubo en el pasado y las que habrá en el futuro, y la búsqueda de la inmortalidad. Junto al Colbrin hay otro libro, The Gospel of the Chaldee, libro de los iluminadores con la autoridad de los nazorines, que es un evangelio desconocido de la vida de Jesús, escrito por Juan de Luna. En los antiguos manuscritos egipcios, conocidos como el Libro de los Orígenes, recogidos en el Colbrin, se habla de los hijos de Dios. Ellos lucharon más duro, fueron más disciplinados, porque sus antepasados habían cruzado el gran vacío oscuro desde otro lugar sobrenatural muy distante. ¿Se refiere al espacio exterior? Y añade, no heredan la muerte. Y menciona una especie indígena primitiva llamada los hijos de la tierra, conocidos como Josling, mestizos, hombres no verdaderos, hijos de bodas y parientes de las bestias del bosque, llamados también hombres de Zumat, que significa los que heredan la muerte. Aunque se enumeran más especies en el Libro de las Espigas, ambientado más tarde en el tiempo, enumera aún más especies. Los que llama la Gran Compañía, que se marcharon lejos, no menciona dónde. Los hijos de Dios, dirigidos por un Padre sabio que conoció la verdad y vivió en medio de paz y abundancia. Los hijos de los hombres, una especie indígena primitiva que era salvaje y vestía con pieles de bestias. Y los hombres de Zumat, Joslings, más salvajes aún. Según el Colbrin, estas especies nunca debieron juntarse. Sin embargo, no fue así. Se mezclaron, y a esto lo describe como la primera contaminación. Como consecuencia de ello, tanto los hijos de Dios como los Josling caen enfermos, y un supuesto ser espiritual les dice a los hijos de Dios: el mayor de los males ha caído sobre la raza de los hijos de Dios. El flujo fétido que contamina a la mujer resulta de la mezcla incompatible. Pero no es todo, porque las enfermedades y dolencias también se generan a partir de los fermentos de la implantación impura, debido a que ustedes dos son ahora como uno. Los gusanos de la enfermedad atacan a ambos por igual. Los hijos de Dios son entonces desterrados de la tierra del jardín, y ésta se convierte en un desierto. Esta parte nos recuerda a la Biblia, que menciona el jardín del Edén, de donde fueron expulsados Adán y Eva. Más tarde sucede la segunda contaminación, cuando la mujer es tentada por la fuerza y el salvajismo de la bestia que habitaba en el bosque. A causa de ello, entre los hombres hay algunos que son los hijos de la bestia, y son diferentes. Menciona que los hijos de Dios consideraban a la mujer igual al hombre. Sin embargo, los hijos de los hombres la utilizaban como esclava sexual, lo que con el tiempo se convierte en la norma. A lo largo de miles de generaciones y de una mezcla interminable,
las especies desaparecen y la mezcla resultante son los seres humanos de vida más corta y propensos a enfermedades que somos ahora. Quizá esto explicaría la larga vida que tenían algunos personajes en el Antiguo Testamento y la lista de reyes sumerios. En el Kolbrin se cuenta que la tierra es destruida por el fuego, y aunque el hombre sobrevive, ya no es el mismo. El sol ya no es como era antes, y la luna desaparece. Luego hubo otro cataclismo posterior que dividió las montañas orientales y occidentales y destruyó las tierras de los pequeños, de los gigantes, los de sin cuello y la tierra de los pantanos y las nieblas. Cuando menciona a los pequeños, ¿es posible que se refiera a los Homo floresiensis descubiertos en 2003 en la isla de Flores, en Indonesia? Y los de sin cuello puede que sean una raza mencionada por el geógrafo griego Estrabón, conocidos como los Blemias. Después siguió una era intensamente fría, y los seres humanos se refugiaron en cuevas, aterrorizados por bestias gigantes, hasta que un cataclismo endurece la faz de la tierra y convierte a esas bestias en piedra. Las narraciones de algunos de sus textos guardan una gran semejanza con los que aparecen en el libro de Enoc o en el libro de Gilgamesh. Aunque según la escritora Yvonne Whiteman, una gran investigadora del Kolbrin, difiere de estos en que el Kolbrin es mucho más antiguo. El Kolbrin también habla del diluvio, pero su versión es más extensa de la que aparece en la historia de Gilgamesh. La diferencia con este es que en el Kolbrin el héroe se llama Ur-Manetar, pero se trata del mismo personaje con las mismas aventuras. En los manuscritos de Egipto se menciona a Osiré-Yosira el Grande, que llega a Egipto desde el oeste con el pueblo de la luz buscando refugio después de la destrucción de su tierra denominada Ramakui de las 7 ciudades, tierra de cobre, y se encuentra con una población que vive en agujeros en el suelo. Al parecer, después del gran cataclismo en la zona de Egipto, una plaga acabó con toda la población adulta, y al desaparecer esta, se perdieron con ella todos los conocimientos básicos para poder sobrevivir. Dentro de los que no perecieron, se encontraban los que define como hombres que tenían parentesco consanguíneo con las bestias del bosque, con las aves o con la serpiente, que vivían juntos según su parentesco, y estaban divididos por ello. Osiré les enseña a cultivar trigo, a hilar y a tallar piedra, también a escribir y los números. Era muy querido por la gente, a la que dijo que cuando él muriera, el sol se convertiría en su padre adoptivo. Según mencionan los manuscritos, Osiré trajo consigo desde su tierra, Ramakui, una tecnología asombrosa: el ojo sagrado y la piedra de fuego que recoge la luz del sol, un conocimiento que se ha perdido, y lo más importante, trajo desde los templos transparentes de su pueblo la luz que brilla cuando la oscuridad cae. En los textos se dice que Osiré no es como los demás hombres. Viste túnicas de lino negro y un tocado rojo. Tiene la semejanza de un dios. Cuando muere, deja una civilización floreciente. Tiempo después, unos sabios llegan a Egipto desde Zaidor, otra tierra destruida. Se menciona que son grandes astrónomos y rechazan la idea de que el sol sea Dios, y tienen una forma de momificación única. Cubrían los cuerpos de sus muertos con arcilla de alfarero y la dejaban endurecer. Curiosamente, en 2013, Richard J. Dewhurst, en su libro Los antiguos gigantes que gobernaron América, muestra un recorte de periódico de 1897 que informa del hallazgo de un esqueleto de 9 pies
embalsamado en una especie de cemento seco. Y el 19 de abril de 1915, H. Davis, de El Paso Herald, informó que hallaron un antiguo esqueleto de 2,5 metros cerca de Silver City, cubierto de barro cocido. Por otra parte, los manuscritos cuentan que después de las influencias de Osire y los sabios de Zaidor, Egipto se convierte en una tierra de 2 pueblos y 2 jerarquías de dioses. Después de una larga preparación espiritual, aprendían a vislumbrar lo que sucedía más allá de la muerte, provocando el horror de la falsa muerte. Los que lo lograban se convertían en nacidos 2 veces. En los textos se dice que fueron los sabios de Zaidor quienes construyeron el gran guardián Rakima. Se refiere a la Esfinge y la gran casa de los lugares escondidos, que una vez contuvo el útero del Renacimiento utilizado por los 2 veces nacidos. ¿Acaso se refiere a la Gran Pirámide? Según las investigaciones realizadas por Yvonne Whiteman, hay muchas pruebas que señalan a los sabios de Zaidor como los constructores de la Esfinge y la Gran Pirámide. De esto habla en sus libros, donde analiza exhaustivamente el enigmático Kolbrin. Y no solo eso, los sabios de Zaidor, supuestamente, también construyen el templo de los radiantes en Giza. Según los estudios llevados a cabo por esta escritora, es posible que se trate del Templo del Valle. Encima de la entrada, en una gran piedra, escriben: «De los hijos de Dios a los hijos de los hombres. He aquí, os encontramos esclavos de cuerpos mortales, y os concedimos el don de la vida eterna». Siglos después, los escribas egipcios se preguntaban en qué lugar estuvo su patria original. Consideraban varias opciones, entre ellas Ramakui, Zaidor o alguna otra. Pero según las investigaciones de Whiteman, en el libro de los orígenes se dice que su tierra original fue Caucasis, que podría ser el Cáucaso. En agosto de 2011, los científicos del Centro de Genealogía de ADN y Genea de Zúrich reconstruyeron el perfil de ADN del faraón Tutankamón, y los resultados fueron sorprendentes. Demostraron que pertenecía a un grupo genético conocido como haplogrupo R1b1A2, al que también pertenecen al 70% de los hombres británicos, el 70% de los españoles y el 60% de los franceses. Ante esto, el doctor del Centro IGENEA, Roman Skoll, dijo: «Creemos que el ancestro común vivió en el Cáucaso hace unos 9.500 años». Con el tiempo, Egipto prospera. Sus gobernantes anteponen la espiritualidad y el deber a sus súbditos por encima de todo. Su conocimiento sagrado está cuidadosamente escrito y preservado junto con los primeros registros traídos a Egipto por Osire y los sabios de Zaidor. Estos textos sagrados se almacenan en 4 ubicaciones geográficas secretas. Pero la tierra de Egipto también sufre guerras, calamidades y cataclismos. Un escriba de la 18ª dinastía recuerda su civilización y escribe: «Mi tierra es antigua. Han pasado por ella 120 generaciones desde que Osire trajo la luz a los hombres. 4 veces las estrellas se han desplazado a nuevas posiciones, y 2 veces el sol ha cambiado el rumbo de su viaje. 2 veces el destructor ha golpeado la tierra, y 3 veces los cielos se han abierto y cerrado. 2 veces la tierra ha sido barrida por el agua». Coincide que en el zodíaco de Dendera, del que ya hemos hablado en un vídeo, sí aparecen registrados 2 grandes diluvios. Además, en los libros egipcios se hacen casi 30 referencias al Destructor, un fenómeno celestial abrumador y catastrófico
que aparece regularmente cada pocos miles de años, pero incluye muchos más detalles relativos a determinados pasajes bíblicos, como el diluvio y el éxodo. En él se menciona al destructor como un factor clave en algunos eventos, y hay muchas páginas que describen los terribles sucesos que supuestamente están por venir, aunque no mencionan ninguna fecha. En los textos egipcios aparecen casi 30 referencias sobre el destructor, un fenómeno celestial abrumador y destructivo que surge regularmente cada pocos miles de años. Aunque en la Biblia que todos conocemos también se habla del destructor. Así, en Jeremías 48, 8 y 9 se puede leer: Y vendrá el destructor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. También el valle será arruinado, y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Dad alas a Moab, para que se vaya volando, pues serán desoladas sus ciudades, hasta no quedar en ellas morador alguno. En Job 15, 21 dice: En sus oídos resuena el sonido del terror, y aun en los días buenos temen el ataque del destructor. Sus oídos perciben sonidos espantosos. Por otra parte, el autor hispano-romano del siglo I, Pomponio Mela, hace referencia a fuentes escritas egipcias para obtener detalles astronómicos que también aparecen en el Kolbrin. Una y otra vez, los libros egipcios profetizan el regreso del destructor, y sus descripciones son tan precisas que más bien parecen una advertencia milenaria. Los papiros egipcios recogidos en el Kolbrin cuentan cómo, de alguna forma, Egipto sobrevive a estos cataclismos. Pero a medida que pasan los siglos, el país comienza a debilitarse. La religión egipcia estaba dividida en dos. Por un lado, la religión de la gente común, y por el otro, los rituales secretos practicados por los sacerdotes dentro de los templos. Un antiguo pergamino descrito en el Kolbrin dice así: Oh Egipto, te has vuelto hacia dioses que no son más que espíritus de los hombres, que regresaron para habitar en la madera y la piedra. Los oídos de los gobernantes están cerrados a las palabras de sabiduría. Las puertas de sus corazones están cerradas a la verdad. Otro escriba dice: Los sacerdotes engordan con las riquezas concedidas para la conservación del cuerpo, mientras que los que hablan de la conservación del alma son atormentados. De los papiros se deduce que las vidas de estas personas y los registros que atesoran corren un grave peligro. Por eso, los guardianes de las escrituras sagradas toman una decisión crucial: abandonar Egipto, llevándose consigo sus escritos al exilio. La narrativa continúa. Habla de los hijos del fuego, cuya misión es proteger el gran libro de Egipto y encontrar un hogar seguro para ellos. Se dice que los hijos del fuego eran metalúrgicos altamente cualificados de Tiro. Saben que deben ir hacia el norte, así que los hijos del fuego sellan sus pergaminos y textos en placas de metal, cargan sus provisiones y se marchan. Según los textos, primeramente llegaron a una tierra donde habitaban hombres salvajes, situada en el borde del mundo conocido y de la destruida tierra de la niebla y el reino de los árboles, un lugar donde la humedad provoca enfermedades y muchos de ellos morían. Por eso no podían estar allí por más tiempo, así que los hijos del fuego se dirigieron más al norte. Por el camino se encontraron con un grupo de refugiados griegos de Troya y decidieron viajar juntos. Los papiros siguen relatando que al final llegan al sur de Gran Bretaña, una tierra despoblada después de la edad del hielo, donde solo habitaban unos pocos hombres pintados,
y algunos gigantes de aproximadamente 2,5 metros a 2,7 metros de altura. Eran los supervivientes del gran cataclismo. Los hijos del fuego llevaron consigo 5 grandes cajas de libros con 132 rollos y 5 volúmenes encuadernados con anillas, conocidos como el libro mayor de los egipcios y el libro menor de los egipcios. Pero veamos qué dicen estos papiros sobre el destructor. Entonces, con el amanecer, los hombres vieron un pavoroso espectáculo. Allí, montado en una negra y retorcida nube, apareció el destructor, recién liberado desde los confines de las bóvedas de los cielos, y descargó su ira en las alturas, porque era su día del juicio. La bestia que venía con él abrió su boca y arrojó fuego y piedras ardientes y un humo maligno. Cubrió todo el cielo, tal que no se podía divisar el lugar de encuentro entre la tierra y el cielo. Por la tarde, las estrellas se movieron, rodaron cambiando sus posiciones a otros lugares, y luego llegaron las aguas de la inundación. Se abrieron las compuertas del cielo, y los cimientos de la tierra se resquebrajaron y se separaron. Las aguas circundantes se abalanzaron sobre la tierra y rompieron contra las montañas. Los almacenes de los vientos estallaron sus pernos en pedazos, soltando tormentas y torbellinos que aullaron sobre la tierra. En las embravecidas aguas y estridentes ventarrones, todos los edificios quedaron destruidos. Los árboles arrancados de sus raíces y las montañas desplomadas. Hubo un momento de gran calor y luego un amargo frío. Ya no se levantaron las olas por encima de las aguas, que cayeron y se arremolinaron mientras un pavoroso estruendo rugía en los cielos. Otros 4 párrafos hasta el final del capítulo describen cómo las estrellas quedaron sueltas en los cielos y el agua llegó hasta las cimas de las montañas. Después de pasar el destructor, la inundación duró 7 días y menciona un barco que quedó parado sobre la montaña de Astar. Vemos la gran semejanza que existe con el arca de Noé de la Biblia y con el poema de Gilgamesh. Otro pasaje que también menciona al destructor lo hallamos en el libro de los manuscritos, El Destructor, parte 3 del pergamino de Adepa. El capítulo 5, párrafo 1, dice así: El aspecto del verdugo, llamado también el destructor, fue visto en todas las tierras de Egipto y sus alrededores. Su color era brillante y ardiente, y de apariencia cambiante e inestable. Se retorcía alrededor de sí mismo, como el agua que entra burbujeante en una pileta por un surtidor sumergido. Y todos los que lo vieron atestiguan que era la visión más horrible. No fue un gran cometa o una estrella vagabunda, sino un feroz cuerpo de fuego. Y en el capítulo 5, párrafo 4, Este era el aspecto del verdugo, llamado el destructor, cuando apareció en días pasados hace mucho tiempo, en una época remota. Así quedó descrito en los antiguos textos, de los cuales han quedado muy pocos. Se dice que cuando aparece en los cielos, la tierra se abre del calor como una nuez asada antes del fuego. Entonces las llamas explotan hacia arriba a través de la superficie del terreno, y sus lenguas lamen la vecindad como feroces demonios sobre sangre negra. El terreno queda calcinado y despojado de toda humedad, y los pastos, los cultivos y los árboles son consumidos por las llamas, quedando convertidos en blancas cenizas. En el capítulo 6, párrafo 31, Se hizo un extraño silencio, y luego en la penumbra se pudo ver que las aguas se habían retirado, dejando un pasaje entre ellas.
El terreno se había levantado, pero estaba perturbado y temblaba, y el pasaje no era recto ni claro. Las aguas alrededor estaban agitadas, como revueltas dentro de una vasija, y solo el pantano permaneció tranquilo. De la trompeta del destructor surgió un estridente aullido que ensordeció los oídos de los hombres. También se menciona lo que pasará en el futuro. Los hombres han olvidado los días del destructor. Solo los sabios saben a dónde fue y lo que hará que regrese en la hora señalada. Cuando pasan las edades, ciertas leyes actúan sobre las estrellas en los cielos. Sus formas cambian, hay movimiento e inquietud, ya no se quedan quietas, y una gran luz aparece rojiza en los cielos. Cuando llueva sangre desde los cielos, el destructor aparecerá, y las montañas se abrirán escupiendo fuego y cenizas. Entonces los árboles quedarán destruidos, y todos los seres vivos abandonados. Las aguas serán tragadas por la tierra, y los mares hervirán. Son muchos los mitos, leyendas y textos antiguos que hablan sobre cataclismos ocurridos en el pasado. Pero la gran pregunta es, ¿volverá a ocurrir? Por supuesto que si todos nos enfocamos en lo negativo, en el temor de que vuelva a suceder, seguro que aparecerá de nuevo el destructor. Pero actualmente somos más conscientes de nuestra realidad, y ahora sabemos que lo que creemos, lo creamos. Por eso, todo apunta a que en este tiempo todo cambiará. Tenemos que quitarnos todos los miedos, porque depende de nosotros que el destructor regrese o no. Si ponemos nuestro enfoque en un mundo mejor, así sucederá, porque nosotros, y solo nosotros, somos los creadores de nuestro futuro, ya sea bueno o malo. Enfoquémonos en un mundo mejor. Sabemos que todo es cíclico, y nuestro planeta volverá a esa ansiada edad de oro que mencionan muchas culturas antiguas, una época donde impera el orden y el equilibrio entre todos los seres vivos.